Ok. Si estamos hablando del aspecto de cumplimiento tributario, obviamente tenemos que hablar de una obligación tributaria. La obligación tributaria nos dice el artículo 14 del Código Tributario que constituye el vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y los otros entes públicos y los sujetos pasivos de ella. En el caso, los contribuyentes son los sujetos pasivos, son los obligados a pagar el impuesto que se genere de la realización del hecho generador tipificado en la ley, específicamente que grave ese hecho o esa circunstancia que el contribuyente está llevando a cabo y que origine esta obligación, que dé nacimiento a la obligación tributaria. Porque es importante que en este tema nosotros tengamos claro qué es la obligación tributaria, porque el retiro de fondos que los propietarios de empresas individuales realicen sí están sujetos, o sea, sí crean una obligación tributaria. Entonces, definitivamente debemos tener conocimiento de qué es la obligación tributaria en el tema que estamos tratando. Y también, porque tenemos que tener claro el hecho generador. Por ejemplo, en el decreto 10/2012, el hecho generador dice que es la obtención de rentas provenientes de actividades lucrativas. La importancia del hecho generador radica en que nos va a indicar, o sea, a qué impuesto estamos sujetos al realizar esta circunstancia o este supuesto hipotético que está en la ley. Entonces, vemos que para el decreto 10/2012, ley de actualización tributaria, libro 1, ley el impuesto sobre la renta, dice que es la obtención de rentas provenientes de actividades lucrativas realizadas con carácter habitual u ocasional por personas individuales, jurídicas, entes o patrimonios. Eso es lo que nos dice el artículo 10 del decreto 10/2012. ¿Por qué la idea de que, por qué les traemos nosotros, por qué les estamos hablando de hecho generador y por qué específicamente del hecho generador que la ley del impuesto sobre la renta indica? Porque hay aquí una confusión. Como les hablaba originalmente, la creación, la emisión del decreto, del criterio número 3/2018 es porque una de las preguntas que surgió o han surgido de parte de los contribuyentes es si las utilidades están, la distribución de dividendos están afectas al impuesto sobre la renta, porque también preguntan, ¿tiene que pagar timbres? Entonces, esa es la idea de traerles lo del hecho generador. Más adelantito vamos a ver la parte que les acabo de indicar en relación a la parte de pago de dividendos. Y en la ley de timbres, el decreto 3792, nos habla del hecho generador también, y específicamente para los retiros de fondos por parte de los contribuyentes para uso personal, dice que eso constituye un hecho generador. Aquí vean, dice los recibos o comprobantes de pago por retiro de fondos de las empresas o negocios para gastos personales de sus propietarios. Entonces, algunos dicen, bueno, cuando estamos hablando, aquí estamos hablando de una empresa individual, pero cuando estamos hablando de una sociedad, dicen, bueno, ¿y entonces por qué teníamos que pagar timbres? Ustedes saben que con la entrada en vigencia del decreto 10/2012, esa parte de los dividendos ya no quedó sujeta al pago de timbres. Ahora está sujeta al pago de ISR y está clasificada dentro de la categoría de rentas de capital. Entonces, como ven, vamos con el desarrollo de esto, vamos a ir viendo por qué
se les trae que se haga la diferencia entre hecho generador del impuesto sobre la renta y el hecho generador en la ley de timbres, en la ley del impuesto de timbres fiscales. Se les trae aquí de la forma de pago del impuesto, porque como vimos que el hecho generador, o sea, la realización de retiros de fondos para uso personal en las empresas individuales está sujeta al pago de timbres. ¿Y cuál es la tarifa que debe de cubrirse? El 3%. Dice que debe cubrirse adhiriendo timbres fiscales a través de máquinas estampadoras y específicamente en efectivo en las cajas fiscales o en cualquier banco del sistema nacional. Nos pone también la limitante de que cuando supere el monto, o sea, a partir de 3.001, debe de ser en efectivo. La fecha de pago dice que debe ser en la fecha en que se emiten los documentos que contengan actos grabados. Entonces, pregunto, en el hecho de que el contribuyente propietario de una empresa individual retire fondos para uso personal, ¿en qué momento está sujeto a que se le haga, a efectuar el pago de timbres? Aquí dice en la fecha en que se emitan los documentos que contengan actos grabados. Entonces, en ese momento en que él está haciendo el retiro de fondos, debe de pagar, debe de hacerse el cálculo sobre el monto que está retirando para pagar esos timbres. En este criterio también, como les decía anteriormente, la pregunta que ha surgido es si estamos pagando ISR cuando hacemos el cálculo de la utilidad, cuando se hace todo el cálculo de la utilidad, en la declaración jurada anual pagamos ISR, porque después cuando se hace la distribución de dividendos, porque tenemos que volver a pagar. Pero fíjense que ahí hay dos cosas diferentes, porque uno, la empresa hace la determinación de la utilidad y sobre eso aplica la tarifa que tenga. Este va enfocado al régimen de actividades lucrativas y sobre ese se aplica la tarifa específica que esté en el periodo que se está liquidando. En el pago de dividendos, en el pago de dividendos, ¿a quién es al que le hacen la retención? Se la están haciendo a la persona a la que le están pagando el dividendo. Entonces, en ese aspecto no se está calculando sobre el mismo valor o sobre el mismo sujeto el cálculo del impuesto. Y en el caso de los pagos de dividendos, también están sujetos al 5%. Y en el otro entendido de las actividades lucrativas estamos hablando de un 25%, dependiendo el periodo en el que está haciéndose la declaración. Y otro de los aspectos que nos dice, el artículo 243 de la Constitución Política de la República de Guatemala tiene el principio de legalidad. Y ahí nos dice que no puede haber una doble tributación. ¿Cuáles son esos elementos que tipifican si hay una doble tributación? Pues aquí tenemos un mismo hecho generador atribuible al mismo sujeto pasivo, grabado 2 o más veces por uno o más sujetos con poder tributario y por el mismo evento o en el mismo periodo de imposición. Pero vean aquí que aquí también dice la ausencia de uno de ellos nos permite que se dé, que no permite que se dé el acaecimiento de doble tributación. Entonces, como vemos aquí cuando hablamos de pago de ISR en la determinación de las utilidades de la empresa
y luego hablamos de pago de timbres en el retiro de fondos, ahí ustedes creen que se cumple que haya doble tributación. Y como le decía, desde ya no es el mismo hecho, o sea, no es el mismo supuesto que está tipificado en la ley que se está dando, o sea, son dos cosas diferentes, la determinación de la utilidad y el retiro de fondos que el contribuyente está haciendo. ¿Cuál es la diferencia? La utilidad definitivamente es la que se determina después de un movimiento contable, todo su movimiento que él haya, todas sus operaciones que él haya realizado. Y obviamente eso va a ir acumulando su capital, va a ir aumentando su capital. Y él puede disponer de esa utilidad en cualquier momento. Pero la ley de timbre viene y nos dice, vimos en el hecho generador, le voy a decir, solo voy a regresar. Si es el artículo 2, numeral 6, aquí está tipificado. Entonces hablábamos del pago, ya lo habíamos visto. Aquí como lo que hablábamos, ¿verdad? Y en el caso que explicábamos, que al final no es un mismo hecho generador. Otro punto que se establece en el criterio es, por ejemplo, el registro de cuentas bancarias a nombre del propietario, si debe hacerlo separada o no de sus registros mercantiles. En este caso, el Código de Comercio dice que las cuentas bancarias que se deben registrar en la contabilidad son las que se utilicen o vinculen con las actividades mercantiles de una entidad. O sea, esto significa que únicamente va a registrar lo que esté relacionado a su actividad mercantil. Pero también el Código Tributario dice que establece que es una fracción omitir el registro en la contabilidad de las cuentas bancarias e inversiones que el contribuyente posea en los distintos bancos conforme al regulado en el Código de Comercio. ¿Y qué dice el Código de Comercio? O sea, aquí nos regresamos a lo que dice el Código de Comercio. También el Código Tributario estipula que es obligación del contribuyente respaldar todas las operaciones que se vinculen con sus actividades mercantiles sobre las que existen obligaciones establecidas en la legislación. Entonces, la conclusión es que no es obligación, el contribuyente puede registrarlo, si no las quiere separar. Lo que sí debe de tener claro es no hacer una mezcolanza. Si él definitivamente va a utilizar una cuenta que sea solo a su nombre, pues que no vaya a hacer operaciones mercantiles. Ahora, si él quiere usar una misma cuenta, siempre y cuando tenga la separación. Entonces establecemos que aquí no es obligación, ¿verdad?, que él haga el registro, y esta sería la base legal en la que se estaría apoyando. Bueno, y aquí tenemos lo de los criterios institucionales. Como les decía, esta es la posición de la Administración Tributaria derivado de las consultas que se han venido dando. Eso no es de la noche a la mañana que surgió la idea de publicar este criterio. Entonces aquí tenemos que nos dice, ¿puede un propietario de una empresa individual otorgarse un salario que quede registrado en la contabilidad como gasto del periodo? Regresamos, ¿qué decíamos de lo que dice el artículo 18 del Código de Trabajo? ¿Qué es lo que nos dice en relación a lo que se deriva de un contrato de trabajo? Entonces, obviamente, aquí la posición es que no, porque no tendría la calidad de empleado, debido a que se considera la imposibilidad de una relación laboral, ya que no se da la característica de bilateralidad. En ese caso, esa característica de bilateralidad se da a través del contrato, el contrato que se firma entre ambos, patrono y empleado. Dice, para lo cual debe de existir el contrato.
razón por la cual no puede otorgarse un salario y no puede establecer una relación laboral consigo mismo. Entonces, algunos contribuyentes vienen y dicen, como yo soy el dueño, yo me voy a poner un salario. Entonces, apegándonos a la parte legal, apegándonos a lo que dice el Código de Trabajo, pues obviamente eso no aplica, ¿verdad? Porque en ese sentido es claro, es decir, que esa relación laboral establece la contraprestación de un servicio. Y en este caso, él no podría optar a otorgarse y como consecuencia registrarlo como gasto en su contabilidad. Ok, aquí dice, se da la doble tributación al tener que pagar el impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolo según lo establecido en el artículo 2, numeral 6 de dicha ley, en los retiros de fondos efectuados por propietarios individuales. Pues aquí, de acuerdo al análisis realizado, la Superintendencia de Administración Tributaria estima que el presente caso no se configura la doble tributación sobre los documentos que comprueban los retiros de fondos de los propietarios. Entonces, aquí es lo que les decía, este impuesto es documental, es al documento en sí, no está aplicándose directamente a la utilidad. Entonces, claro, esto si en algún momento contribuyente no estuviera de acuerdo, pues puede solicitar. Aquí quien tendría que establecer, aquí, la entidad que tendría que establecer si existe una doble tributación, pues aquí ya es la Corte de Constitucionalidad.